Ok. Les comparto pantalla. Perfecto. Entonces, vamos acá. Capítulo 12 dice equilibrio estático, elasticidad y fractura. Bueno, voy a abrir el libro de paso porque posiblemente em, nos apoyemos en él hoy, ya que la verdad es que no hay mucho que desarrollar, digamos. Como les digo, es hablar de cosas que ustedes ya conocen, ¿verdad? Entonces dice equilibrio estático, elasticidad y fractura. Si nos fijamos en los temas, ¿verdad? Vamos a ver, dice condiciones de equilibrio, resolución de problemas de estática y estabilidad y equilibrio. Estas tres son básicamente lo mismo. O sea, la 12.3 es puramente teórica, la 12.2 son como consejos de cómo resolver ejercicios y la 12.1 son las condiciones de equilibrio que ya las conocemos, básicamente, solo que las vamos a dar eh, específicas, ¿verdad? La 12.4 dice elasticidad, esfuerzo y deformación unitaria. La 12.5 dice fractura y la 12.6 dice armaduras y puentes. Entonces, hasta ahí vamos a llegar nosotros. Solo para comentarles, eh, hasta donde yo sé, por lo menos desde el departamento de física, ¿verdad? En una clase de física general, o bueno, de física en sí. Los temas bueno, el tema de armaduras y puentes, esta es la única clase que mira el tema de armaduras y puentes. O sea, le repito, ¿verdad? Desde el punto de vista de física. Yo estoy seguro que ingeniería civil tiene que tener clases de armaduras y puentes de cierta forma. No sé si ellos tienen una clase específica de estática. Me imagino que en esa clase de estática han de ver algo sobre armaduras. Y si no, también se me hace a mí que hay clases específicas acerca de puentes, ¿ok? No sé si estoy pensando en un plan de estudio antiguo, pero sí hay una clase, me parece, ¿verdad? Que hay una clase específica de puentes, entonces eso lo llevan ellos, pero ya en clases de la carrera, en física como tal, o sea, digamos física general uno para ingenierías o física 321 o incluso hablando en clases de la carrera de física, en la carrera que yo estudié, la verdad es que el tema específico de armaduras eh, no se mira, ¿ok? No se mira, es un tema que es exclusivo, digamos, de esta clase. Ahora, los temas de elasticidad y esfuerzo y fractura, esos, de nuevo, son específicos para esta clase, ninguna otra clase de las clases de servicio que se ofrecen, o sea, ya sea para ingeniería o para cualquier otra carrera, no se incluyen. Estoy seguro que en ingeniería civil la parte y tal vez en ingeniería mecánica, la parte de elasticidad de esfuerzo y de fractura se deben de incluir en su pensum en alguna otra clase, pero no en las clases de física como tal. Y nosotros en física miramos la parte de elasticidad, de esfuerzo, deformación, fractura en una clase que se llama mecánica del medio continuo, ¿verdad? Eh, Hoy vamos a ver estas tres, ok, estas primeras tres y son exageradamente sencillas. Bueno, otra cosa, la sección 12.7, que es arcos y domos, esa sección no se incluye, ¿verdad? No se incluye en la programación. Entonces, para empezar, vamos a definir estática. Entonces, es algo sencillo, digamos, de definir, pero bueno, es una rama de la física, ¿verdad? De hecho, una rama de lo que se llama mecánica, pero nosotros, pues no, en la clase no hemos dado la definición en sí de mecánica. Entonces voy a decir rama de la física que estudia
cuerpos en reposo, digamos. O en otras palabras, estudia las fuerzas y torques de un cuerpo o sistema que está en equilibrio. En específico, equilibrio estático decimos, porque si yo digo equilibrio, puede existir equilibrio que, digamos, no sea estático. Eh, Cuando decimos equilibrio, básicamente es que, o se menciona, ¿verdad? Que si queremos una definición rápida de equilibrio, que las posiciones relativas de un cuerpo o de un sistema permanecen constantes, ¿verdad? Entonces, digamos, la distancia entre un punto y el otro permanece constante durante eh, el estudio, ¿verdad? O sea, no hay un movimiento relativo entre una porción de un objeto y otra. Entonces puede haber equilibrio estático, ¿verdad? O podemos hablar de equilibrio, pues siempre eh, desde el punto de vista de que un objeto se esté moviendo a velocidad constante. O sea, se está moviendo, sí, pero la velocidad es constante. Entonces, o sea, y dentro de él, pues no necesariamente va a haber un cambio o una deformación, ¿verdad? Entonces siempre estaríamos entre comillas, en equilibrio. Pero lo que a nosotros nos importa específicamente, y es la primera parte que nos deja claro eso, es el equilibrio estático, o sea, cuerpos o sistemas que están en reposo, ¿verdad? Entonces, para que exista esto, ¿verdad? Es necesario que un cuerpo, bueno, que se cumplan dos condiciones de equilibrio. La primera condición de equilibrio, bueno, pues se llama condición de equilibrio, o bueno, no sé si lo menciona el libro, pero le diríamos condición de equilibrio traslacional, ¿ok? O sea, de traslación. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones de equilibrio? Bueno, las condiciones, mejor dicho, de equilibrio traslacional. Bueno, si yo quiero que un objeto no tenga una aceleración lineal, ¿ok? O sea, en otras palabras, aceleración igual a cero. Eso es lo que estamos diciendo con equilibrio traslacional, ¿verdad? El objeto está en reposo y va a permanecer en reposo, ¿ok? Si yo quiero que esto se cumpla, es obvio que se tiene que cumplir la primera ley de Newton. La primera ley de Newton, ¿verdad? Entonces, si recordamos en realidad la primera ley de Newton, o bueno, sí, la primera ley de Newton me dice a mí que para que esto ocurra, ¿verdad? Para que la aceleración sea igual a cero, la sumatoria o la fuerza neta que está actuando sobre los objetos tiene que ser igual a cero. O sea, tiene que haber un equilibrio en las fuerzas, ¿verdad? Si yo tengo cierta cantidad de fuerza que va hacia la izquierda, tiene que haber la misma cantidad de fuerza que va hacia la derecha para que exista un equilibrio y no haya movimiento, digamos, en ese caso, horizontal. Si yo tengo cierta cantidad de fuerza que va hacia abajo, tiene que haber una fuerza que va hacia arriba para evitar el movimiento del objeto. Entonces, vamos a ver, esta ustedes ya saben que se divide, ¿verdad? O tenemos, es una ecuación vectorial, entonces la podemos dividir por componentes.
Entonces, esta primera ecuación o primera condición, mejor dicho, ¿verdad?, de equilibrio, conlleva internamente que la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0, ¿ok? Ambas tienen que cumplirse. Bueno, y de hecho, podría poner yo que la sumatoria de fuerzas en Z es igual a 0. Claro, nosotros en la clase nos limitamos a estudiar hasta aquí, ¿verdad? Solo 2 dimensiones. Pero en general ustedes tienen que recordar, o bueno, ya sabemos nosotros, que el mundo en el que vivimos tiene 3 dimensiones espaciales, ¿verdad? Entonces, en realidad el equilibrio debería de ser, digamos, a lo ancho, a lo profundo, ¿verdad? Y en la altura también, ¿verdad? En esas 3 direcciones. Pero para términos de esta clase, ¿verdad? Solo miramos lo que son 2 dimensiones, altura y, eh, en este caso, la dirección horizontal. Eh, Esto es claro, ¿verdad? O sea, nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes saben que todo, sobre todo objeto que contenga una masa, ¿verdad? Sobre todo objeto que contenga una masa, actúa una fuerza, ¿verdad? Que es la fuerza del peso. Por ejemplo, si vengo yo y agarro un lápiz o un borrador o lo que sea y lo estoy sosteniendo en mi mano, el lápiz obviamente no se mueve. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, bueno, eh, el peso está hacia arriba. Si yo lo estoy sosteniendo en mi mano, entonces a fuerzas, cuando está sostenido en mi mano y no se está moviendo, a fuerzas tiene que venir a haber una fuerza, vale la redundancia, ¿verdad? Hacia arriba, de tal forma de que la suma de estas dos fuerzas, F menos W, es igual a 0, ¿verdad? Y por eso no se mueve el objeto. Porque, ¿qué sucede? Si vengo yo, tengo en mi mano el objeto y repentinamente suelto el lápiz. Obviamente, al soltar el lápiz, el objeto se va a mover, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo hay una fuerza, ¿verdad? Entonces, en el equilibrio siempre, o sea, cuando está en reposo el objeto, siempre va a haber, tiene que haber una segunda fuerza, ¿verdad? Que está actuando sobre el objeto. Pensemos en otro ejemplo, el mismo borrador, lápiz, pero lo que sea, pero está en una mesa. Entonces nosotros sabemos que por el simple hecho de que esté en una mesa, aparece una fuerza normal. Y nosotros sabemos que si está entonces el sistema en equilibrio, la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0 y la fuerza normal y la fuerza del peso tienen que ser iguales. Por lo tanto, lo mismo, ¿verdad? Lo que ya habíamos hablado anteriormente. Imagínense que yo tengo ese mismo objeto, está acá, pero una persona lo está empujando hacia abajo, una fuerza. Entonces, si el cuerpo está en equilibrio, eso significa que ¿quién aumentaría en este caso? La fuerza normal, ¿verdad? Porque ahora hay dos fuerzas hacia abajo y como está en equilibrio, entonces la fuerza normal equipara, ¿verdad? Para que exista, en este caso, equilibrio, ¿verdad? Lo mismo podemos pensar en forma lateral, ¿verdad? Si nosotros queremos que, por ejemplo, imagínense, ¿verdad? Que este cuerpo está en equilibrio y una persona viene y lo empuja hacia la derecha, ¿ok? Y el objeto no se mueve. Si el objeto no se mueve, estamos en reposo, significa que está en equilibrio, ¿verdad? Eso quiere decir que a fuerzas tiene que existir una fuerza, ¿verdad? Que vaya en dirección opuesta para que exista el equilibrio. En este caso, podría ser fuerza de fricción, ¿verdad? Una fricción estática en este caso porque no se está moviendo el objeto. Pero siempre va a haber una respuesta, una fuerza en dirección opuesta, de tal forma de que se mantenga, si el cuerpo está en reposo, ¿verdad? Se mantenga esto
para que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0. Esto quiere decir aceleración igual a 0. Y si originalmente el objeto estaba en reposo, entonces va a permanecer en reposo. Básicamente la primera ley de Newton es la primera condición de equilibrio y se le llama equilibrio traslacional. ¿Hay alguna consulta con la primera condición de equilibrio, muchachos? Básicamente, la primera condición de equilibrio que nosotros vamos a aplicar si un objeto está en reposo, ¿verdad? Va a ser, bueno, revisar cómo están la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Les voy a poner otro ejemplo. Es típico, ¿verdad? Que exista ejemplos de este tipo, ¿ok? Que yo tenga esto así, algo así. Digamos, este sistema de fuerza, ¿verdad? Sobre una masa. Entonces, para que esté en equilibrio, ¿verdad? Podemos quitar, vamos a quitar esta para que sea un poco, para que esté en equilibrio, pues nosotros sabemos que la sumatoria de fuerzas en él tiene que ser igual a 0. Entonces, o sea, de esa forma nosotros podemos venir y ver cómo son las fuerzas que están actuando, ¿verdad? Digamos, aquí había una tensión, aquí habría otra tensión, aquí habría otra tensión, y podemos estudiar cómo son estas fuerzas, ¿verdad? Y las fuerzas tienen que sumar vectorialmente, ¿verdad? O sea, tanto las componentes X como las componentes Y tienen que sumar 0 y a partir de eso nosotros podemos encontrar, por ejemplo, cuánto es la tensión en la cuerda de arriba, cuánto es la tensión en la cuerda, bueno, la cuerda de la izquierda, la cuerda de la derecha, la cuerda de abajo. Y ese es el procedimiento pues que vamos a seguir. La segunda condición de equilibrio, ¿verdad? Es la siguiente. Puede que un objeto no se esté trasladando, tenga aceleración igual a 0. Y puede que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0. Es posible que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0, pero la sumatoria de torques, que la sumatoria de torques sea distinta de 0, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué es lo que sucedería con el objeto? Ok, el objeto está en reposo traslacional, o sea, no se está trasladando, pero está rotando sobre su propio eje sin trasladarse. ¿Se considera reposo completo esto o se considera equilibrio? No, ¿verdad? Porque está rotando. Entonces nosotros queremos, la segunda condición de equilibrio, que exista equilibrio rotacional. En otras palabras, aceleración angular igual a 0. Y aquí ustedes ya conocen, ¿verdad? Que, bueno, entonces, ¿cuál es la condición? Similar a como tenemos esta primera ley de Newton de forma traslacional, también podemos pensar en la segunda ley de Newton, pero de forma, o primera ley de Newton, mejor dicho, de forma rotacional, ¿verdad? Entonces yo sé que la suma de torques tiene que ser igual a 0 para que exista equilibrio rotacional, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, digamos que yo tengo una regla. A ver. Sobre un... Bueno, imagínense que es una regla vista desde arriba, ¿okay? Una regla que
que está, sí, vista desde arriba, ¿verdad? Obviamente, sobre una mesa. Esa regla puede girar con respecto a su centro de masa, que lo estoy dibujando yo acá. Y asumamos que hay las siguientes fuerzas. Una aplicada en el centro, ¿verdad? Digamos que vale 2 veces F. Una aplicada aquí arriba, F. Y otra aplicada aquí, F. Y digamos que la regla mide L. Ustedes pues tendrían que ver cuáles son los torques. Obviamente este de acá no genera torque, ¿verdad? Este de acá genera un torque, pero es eh, negativo. Este de acá genera un torque que es positivo, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos la suma de torques, podemos ver que este torque entonces es F por L medios, así porque ya vemos que es perpendicular a la regla, y este otro torque es menos F por L medio, ¿verdad? Por lo tanto, al hacer el torque total, tenemos que es igual a 0. Y por coincidencia, ¿para qué agregué esta, verdad? Si solo tuviésemos esas dos fuerzas, no hubiese puesto esta yo, no se cumple la primera condición de equilibrio, ¿verdad? Porque tenemos una fuerza hacia arriba, otra fuerza hacia arriba, entonces la fuerza neta sería positiva. Solo ubiqué esta, porque es una fuerza que no genera torque. ¿Y por qué no genera torque? Porque está actuando directamente encima del centro de masa o el centro del eje de giro. Eh, pero así como lo puse yo, hay tres fuerzas, ¿verdad? Y si yo calculo cuál es la fuerza neta, entonces yo diría F hacia arriba más F hacia arriba menos 2F hacia abajo y es igual a 0. Y así se cumplen las dos condiciones de equilibrio. Y eso es en general lo que vamos a buscar nosotros en todos los ejercicios, para que se cumpla la de torque, que se cumpla la de fuerza. Y definitivamente puede haber casos, ¿verdad? En los cuales se cumple una, ¿ok? Se cumple el equilibrio rotacional, pero no se cumple el equilibrio translacional. Y en otras que se cumple el equilibrio translacional, pero no se cumple el equilibrio rotacional. Solo como ejemplo, ¿verdad? Imagínense ustedes aquí una cajita, se le aplica una fuerza aquí. Mejor pongámosla acá. Se mira más, se empuja por acá y se empuja por acá. Digamos que esta fuerza es F, esta fuerza es F, y que el eje de giro de esta es el centro. Entonces, claramente puedo ver yo lo siguiente, la suma de fuerzas es igual a 0 porque yo tengo que esta fuerza F va hacia arriba y esta fuerza F va hacia abajo. Entonces, F menos F es igual a 0, perfecto. O sea, no se va a trasladar ese objeto. Pero si nosotros miramos cómo son los torques, bueno, esta fuerza, cuando va a girar con respecto a este eje, haría que la caja gire en esta dirección. Y esta fuerza, con respecto a este eje, haría que esta caja gire en esta dirección. Las dos generan torques que son negativos, ¿verdad? Entonces, en este caso, la suma de torques es distinta de 0, ¿verdad? Por lo tanto, en un caso como este, no se cumplen los dos
las dos condiciones de equilibrio. Puede pasar, como les dije en el anterior, que yo tenga la regla, la varilla, una fuerza en la orilla, otra fuerza en la orilla, gira con respecto a un punto en el centro, ambas fuerzas son F. Si yo hago sumatoria de fuerzas, puedo ver que no es igual a 0, porque las dos van hacia arriba. Si yo hago sumatoria de torques, yo podría ver perfectamente que sí puede ser o sí va a ser igual a 0, ¿verdad? Porque este es el torque que es negativo y este genera un torque que es positivo, entonces en efecto sí se van a anular, ¿verdad? ¿Ok? En estos son dos casos en los cuales se cumple una de las condiciones de equilibrio, pero entonces el cuerpo no estaría en equilibrio estático, ¿verdad? Porque algún tipo de movimiento se va a generar. Estos ejemplos que les puse aquí son, digamos, didácticos, pero después, cuando ya miremos los ejemplos, ¿verdad? Hay una fuerza que nosotros siempre vamos a tener que considerar, ¿verdad? Es la fuerza del peso. La pregunta es, ¿a dónde pongo yo el peso? Entonces, el peso, muchachos, se pone siempre, se dice en el centro de masa o en el centro de gravedad, mejor dicho, en el centro de gravedad del objeto, que eso es algo que no se incluye en esta clase, ¿verdad? ¿Cómo calcular el centro de gravedad? Por lo tanto, en los ejercicios, ya sea el objeto, va a ocurrir una de dos, me van a tener que decir a mí dónde está el centro de gravedad del objeto, y si no me lo dicen es por lo siguiente, es un objeto, como les dije yo anteriormente, un objeto completamente simétrico, por lo tanto el centro de masa y centro de gravedad se ubica en el centro geométrico del objeto. Por ejemplo, en esta caja, que es completamente simétrica, el centro de gravedad sería el centro de la caja y si yo tuviese que considerar el peso, la dibujo ahí. En esta regla igual es simétrica, entonces el centro de gravedad iría justo en el centro. Siempre, siempre que sea un objeto simétrico, lo vamos a poner el peso desde su centro geométrico, desde el punto en el cual tiene sus ejes de simetría, ¿verdad? O puedo trazar yo que pasan todos sus ejes de simetría. Por ejemplo, la regla, ¿verdad? La regla yo puedo trazarle un eje horizontal, pasa por ese punto, la divide en dos pedazos simétricos. Puedo trazar un eje vertical, está dividiendo a la mitad en dos pedazos simétricos. Eso significa este es el centro de masa o centro de gravedad. El ser humano tiene el centro de gravedad aproximadamente, yo creo que es un poco arriba del ombligo. Ahí va a depender, ¿verdad? De la contextura de cada persona, pero más o menos por ahí debería de estar el centro de gravedad. Eh, Pueden hacer esto para encontrar ustedes el centro de gravedad, por ejemplo, de una taza. Ustedes vienen y agarran la taza. Creo que eso sale en este libro. Solo que obviamente es en otra, es una unidad que no miramos aquí, debería de decir. Bueno, no lo menciona, pero si ustedes agarran una taza o en general agarran un objeto y lo dejan girar a través de un eje, ¿verdad? Por ejemplo, agarran la taza de una oreja o de un lado de la oreja, entonces la taza se va a mecer y va a llegar al equilibrio y trazan una línea justo hacia abajo desde el punto del punto de rotación que ustedes dejaron, agarran después la taza desde otro punto y vuelven a repetir lo mismo, ¿verdad? La taza se va a mover, obviamente, se va a mecer un poquito, va a llegar a equilibrio y vuelven a trazar una línea que va justamente hacia abajo, ¿verdad? Desde ese nuevo punto de giro. Entonces, a donde está la intersección, ese punto es el centro de gravedad, ¿ok? De su objeto. Ustedes pueden encontrar fácilmente eso así. Solo déjenme verifico si ese laboratorio, porque es una actividad que se mira en laboratorio, si ese laboratorio ustedes lo miran.
De hecho, sí, es el primero, equilibrio y centro de masa presencial, dice. Entonces les van a poner, solo para darles una explicación, ¿verdad? ¿Qué es lo que, parte de lo que hacen en ese laboratorio? O bueno, no sé si hay equipo nuevo, pero cierta parte del laboratorio, creo que, no estoy seguro, tal vez ustedes trabajan con un equipo de armaduras que justo vino como es el 2019, no, 2020, sí, 2020 yo creo, o 2019, 2020, no recuerdo que se haya podido usar en realidad, pero una parte para ver la parte del centro de gravedad es que ustedes, eh, yo creo que se llama foam, ¿verdad? Esa, eh, el material blanco que ponen en cajas para que los paquetes vengan a salvo, digamos, no sufran golpes. Entonces, se cortaban una pieza irregular, ustedes venían y lo colgaban de posición, él obviamente se iba a mecer, pero luego ustedes trazaban una línea, que es la línea de gravedad, básicamente. Luego agarraban el mismo objeto, y, digamos, lo rotaban y lo colgaban desde otra posición o desde otro punto, digamos este punto de acá, trazan otra línea. Lo pueden hacer para que quede mucho mejor, ¿verdad? Agarrando varios puntos y todos deberían de converger a uno y ese es el centro de gravedad. Eso solo se los doy como un adelanto, digamos, de laboratorio para que entiendan más o menos cómo encontrar el centro de gravedad de un objeto. No les va a tocar hacer eso en la clase, ya les dije, si un objeto tiene centro de gravedad que no sea el centro, ¿verdad? Como un martillo, ¿verdad? Obviamente el centro de masa, centro de gravedad de un martillo no es el centro del objeto porque es más pesado el lado que tiene la cabeza del martillo que el lado que tiene el agarre, ¿verdad? Entonces, obviamente, si ustedes quieren equilibrar un martillo, no van a poner un pivote en el centro, ¿verdad? Porque va a caer acá porque es más pesado de este lado, correcto. Si ustedes quieren equilibrar un martillo, ¿ustedes qué es lo que harían? Bueno, entonces moverían un poco el pivote más cerca a la cabeza del martillo. ¿Para qué? Para que el torque que hay acá y el torque que hay acá, debido al peso, ¿verdad? De la cabeza, digamos, y de lo que resta del martillo, para que estos torques sean iguales y no gire, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Saber a dónde está el centro de gravedad, porque a partir de ese punto nosotros podemos dibujar la fuerza de gravedad, pero, les repito, los ejercicios nos lo tendrán que dar, y si no nos lo dan es porque nos van a decir que la figura es uniforme, y si es uniforme, entonces, si la masa se distribuye uniforme, nosotros vamos a colocar la masa directamente en el centro del objeto. ¿Alguna pregunta por los momentos, muchachos? Ok. El libro luego me da la sección 12.2 que me dice solución de problemas, en el caso estático. Me da esta serie de consejos, digamos, para la resolución de problemas que vamos a leer en unos momentos. Ok, dice estática, resolución de problemas. Considere un solo cuerpo a la vez, dice. O sea, cuando nosotros tengamos un sistema que tiene varios cuerpos o tiene cuerdas y esas cuerdas tienen ciertos puntos que convergen, que les vamos a llamar puntos de, supongo que puntos de convergencia, no tiene un nombre específico, pero digamos un lugar donde se hace un nudo y entonces las cuerdas quedan interactuando de esa forma. Eh, Todos esos lo vamos a considerar individualmente, ¿verdad? O sea, vamos a trabajar, si es un sistema de tres cuerpos, no vamos a trabajar
primero el cuerpo 1, luego el cuerpo 2, luego el cuerpo 3 por separado, ¿verdad? Entonces dice, considere un solo cuerpo a la vez y haga un diagrama de cuerpo libre cuidadoso de él. Es importante que hagamos un diagrama de cuerpo libre. La única diferencia que les voy a decir acá es que en este caso el diagrama de cuerpo libre vale la pena que dejemos incluida la forma del objeto porque vamos a analizar torques, mostrando todas las fuerzas que actúen sobre el objeto. Ojo, ¿verdad? Solo ponemos las fuerzas que actúan sobre el objeto, no las fuerzas que el objeto está ejerciendo. Entonces, todas las fuerzas que actúen sobre el objeto, así como la gravedad y los puntos que actúan y los puntos en que actúan cada una de las fuerzas. Si no está seguro de la dirección de la fuerza, elija una dirección. Si la dirección verdadera es opuesta, su cálculo al final tendrá un signo menos. Y eso es la realidad, ¿verdad? Si ustedes vienen y dicen, no, pero yo no sé en qué dirección va una fuerza. Entonces ustedes asuman, ¿verdad? Yo creo que hay una fuerza hacia allá. Ustedes van a hacer la sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Y la sumatoria de torque, van a resolver y eventualmente les va a decir, no, la fuerza es negativa. Lo cual en realidad no tiene mucho sentido, pero esa magnitud negativa lo que me diría es, ah, no, es que no iba en esa dirección la fuerza, y dirección opuesta. ¿Ok? Así se interpretaría ese signo negativo. Dice, elige un sistema coordenado conveniente y descomponga las fuerzas en sus componentes. Obviamente usamos el sistema XY, eje horizontal, Y vertical. Es rara vez que, bueno, sí, en estas clases siempre usamos coordenadas cartesianas y los únicos casos en los cuales la dirección X no es horizontal y la dirección Y no la consideramos como vertical son los casos de planos inclinados, que si no me equivoco no va o no debería de haber un ejercicio de estos, ¿verdad? Igual, tal vez pongo una tarea como, digamos, entre comillas, reto para que lo miren por lo menos alguna vez, ¿ok? Lo piensen, simplemente es lo mismo, nada más que el eje X lo ponen a lo largo del plano inclinado y el eje Y lo ponen perpendicular al plano inclinado. Básicamente solo rotan su sistema de referencia, pero es lo mismo. Entonces eligen sistema de referencias y luego de elegir su sistema de referencias dice, usando letras para representar las incógnitas, escriba las ecuaciones de equilibrio de sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y luego para la ecuación de la torca ponen sumatoria de torque es igual a 0. ¿Ok? Fíjense bien en la sumatoria de torca, ¿verdad? Dice, para la ecuación de torca, la torca neta tiene que ser igual a 0. Elija cualquier eje perpendicular al plano XY que ayude a hacer el cálculo más fácilmente. Por ejemplo, usted puede reducir el número de incógnitas en la ecuación resultante eligiendo el eje de manera que una de las fuerzas desconocidas pase por el eje. Esta fuerza tendrá entonces un brazo de palanca 0 y generará una torca 0, por lo que no aparecerá en la ecuación de torca. Ponga cuidadosamente atención a la determinación correcta del brazo de palanca para cada fuerza, de a cada torca, un signo más o un signo menos que indique su dirección. Si las torcas que tienden a hacer girar el objeto en sentido antihorario, por ejemplo, se les considera positivas, entonces las torcas que tienden a hacer girar el objeto en sentido horario serían negativas. Lo leí todo, ¿verdad? Les resumo. Dice el 4. O bueno, lo podemos pensar así. Usualmente cuando yo tengo un sistema y yo les digo, este sistema gira con respecto a este punto. Entonces nosotros sabemos, ok, entonces está girando con respecto a ese punto, es obvio, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con un sistema que está en equilibrio? El sistema que está en equilibrio no está girando, está en equilibrio. Entonces, como no hay movimiento relativo, en realidad no hay un eje de rotación, ¿correcto? Suena, nosotros sabemos, por ejemplo, si yo tengo una puerta, eh, digamos una puerta de un castillo, digamos, ¿verdad? Entonces aquí está el castillo y esa puerta está acá y las puertas se abren en esta dirección. No sé si entienden a qué me refiero, pero boom, cae la puerta aquí. Como de esas puertas como
que miren en alguna película de tiempos medievales, ¿verdad? Que la puerta viene y cae así y forma un puente, ¿verdad? Después para que la gente pueda entrar. Entonces, una vez que ya está en esa posición, la puerta no entra en equilibrio, ¿verdad? Hay algunas cuerdas por acá, ¿verdad? Que la están sosteniendo, o cadenas. Una vez que está en esta posición, ya está en equilibrio. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el eje de giro? Y la respuesta es, en realidad, pues no hay eje de giro porque está en equilibrio, no está girando. Pero, ¿qué sucede? Bueno, nosotros vamos a elegir un punto conveniente, ¿ok? Ustedes van a decir, no, yo considero que el eje de giro es este. Ya, no es considerar el eje de giro es este, simplemente yo voy a medir los torques a partir de este punto. Y lo que me dice el libro es, ¿qué podemos hacer nosotros? El punto a partir del cual yo voy a medir los torques, podemos decidir nosotros y ponerlo en cualquier punto. ¿Por qué? Porque la suma de torques tiene que ser igual a cero. La suma de torques tiene que ser igual a cero. Y si la suma de torques es igual a cero, va a ser igual a cero visto desde un punto, a visto desde otro punto, a visto de cualquier punto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me sugiere el libro? Bueno, elija usted el punto de donde va a medir los torques, que lo elijamos un punto en el cual exista una fuerza que nosotros no sabemos cuánto es. Por ejemplo, digamos que aquí yo no sé cuánto es la tensión. Así, yo no sé cuánto vale esta tensión. Entonces el libro me sugiere a mí, bueno, ponga el eje de giro acá. ¿Qué logro con eso? ¿Cuánto es el torque que genera esta cuerda? Según esto de acá. Cero. ¿Por qué? Porque está actuando directamente en el punto donde yo estoy eligiendo para medir los torques. Entonces, cuando aparece la ecuación suma de torques, no va a aparecer la tensión, ¿ok? Entonces eliminamos una incógnita. Eso es lo que me dijo en esencia acá y eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? O sea, cuando estemos haciendo ejemplos. Después dice, despeje las incógnitas en estas ecuaciones, tres ecuaciones que permiten un máximo de tres incógnitas por despejar. Estas pueden ser fuerzas, distancias e incluso ángulos, ¿verdad? Una vez que nosotros ya ponemos nuestras condiciones, sumatorio de fuerzas en X igual a 0, sumatorio de fuerzas en Y igual a 0, sumatorio de torque igual a 0, ponemos cuáles son las fuerzas que hay ahí, las descomponemos las que tengamos que descomponer, vamos a llegar a un sistema de ecuaciones de tres ecuaciones, ¿verdad? Por lo tanto, tienen que haber tres incógnitas. Después, simplemente es cuestión de matemática. Hacemos el despeje y encontramos la respuesta, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, esta sección del libro se dedica únicamente a resolver ejercicios. O sea, son puros ejemplos, ¿verdad? Se fijan, dice resolución de problemas, dos párrafos, consejos, ejemplo, 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 ¿verdad? Entonces yo les incluyo algunos acá, eh, solo para que los miremos rápidamente, ¿verdad? Más o menos en qué se basan estos ejercicios. Dice, fuerza ejercida por el bíceps. ¿Cuál es la fuerza que debe ejercer el bíceps cuando la pelota de 5 kilogramos se sostiene en la mano? A, con el brazo horizontal, como en la figura 18A, y B, con el brazo a un ángulo de 45, como en la figura 12, perdón, 12.8B. El bíceps se conecta con el antebrazo mediante un tendón unido a 5 centímetros de la articulación del codo. Suponga que la masa del antebrazo y las manos juntas es de 2 kilogramos y que su centro de gravedad está localizado como se muestra. Entonces, se fijan ahí ya, el ejercicio me mostró dónde está el centro de gravedad de su brazo. Entonces dice, planteamiento, el diagrama de cuerpo libre para el antebrazo se muestra en la figura 12.8, como pueden ver, dibujan todo el cuerpo, ¿verdad? Dibujan todo el cuerpo, dibujan todas las fuerzas que existen, ¿verdad? Eh, ok, una fuerza en el codo, supongo que es este, no sé por qué la J, una fuerza en el músculo, el centro de gravedad, que es el peso, y la pelota, ¿verdad?
Dice, el diagrama de cuerpo libre para el antebrazo demuestra en la figura de 8. Las fuerzas son los pesos del brazo y de la pelota. La fuerza hacia arriba FM es ejercida por los músculos del bíceps y la fuerza FJ es ejercida en el codo por el hueso de la parte superior del brazo. Se supone que todas las fuerzas están actualmente actúan verticalmente, perdón. Queremos encontrar la fuerza, la magnitud de la fuerza FM. ¿Ok? Esa es la que nos piden. Lo que conseguimos fácilmente usando la ecuación de torca y eligiendo nuestro eje que pasa por el codo de manera que FJ contribuya con torca cero. ¿Qué es lo que están haciendo? Ok, venimos nosotros, tenemos todas estas fuerzas. Miro yo, esta fuerza la conozco, esta fuerza la conozco, esta no la conozco, esta no la conozco. ¿Cuál es la que me pide el libro que encontremos? Esta. Entonces, fíjense bien, si yo hago sumatoria de fuerzas en X igual a 0, no hago nada porque no hay fuerzas en X. Si yo hago sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, no llego a nada porque voy a tener una ecuación, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y dos incógnitas, ¿verdad? Entonces, puedo resolver con la sumatoria de torcas igual a 0. Ahora, ¿qué pasa? Si yo elijo cualquier punto, digamos para que a partir de ese yo mida mis torcas, entonces todas las fuerzas van a generar torca, por lo tanto me va a aparecer FJ en ecuación de torque. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Vienen y dicen, ok, ¿cuál es la fuerza que quiero calcular? FM. Entonces, la que no quiero que esté es FJ. Voy a calcular las torcas a partir de este punto. ¿Para qué? Para que FJ no genere torca. ¿Por qué? Porque está actuando directamente en el eje a partir de donde yo mido. Y ahora las únicas torcas que van a ser relevantes va a ser la de FM, ¿ok? La de el centro de gravedad y la de la pelota. Entonces vienen ellos, plantean sumatoria de torcas igual a 0, 0.050 por FM, menos 0.15 metros por 2 kilogramos por G, menos 0.35 metros por 5 kilogramos por G, que serían las distancias de el codo, ¿verdad? De cada una de estas fuerzas, 5 centímetros, 15 centímetros, 35 centímetros, y los valores de las fuerzas, siendo las torcas negativas estas, porque estas generarían giros a favor de las manecillas del reloj, y la del bíceps sería positiva porque generaría un giro en contra de las manecillas del reloj. Vienen, esta incógnita, despejamos y calculamos. ¿Ok? El inciso B dice, el brazo de la palanca, calculado con respecto al codo, se reduce por el factor coseno de 45 en las tres fuerzas. Nuestra ecuación de torca se verá como la de arriba, excepto que cada término tendrá ese coseno de 45. Básicamente, bueno, dice 45, pero solo miro un 4 en el libro. Eso tiene que ser un error, ¿verdad? Es un 45. Básicamente, se vuelve a calcular, ¿verdad? Claro está que ahora la dirección radial es así. Por lo tanto, cada una de estas fuerzas, si se fijan, está actuando no perpendicular, sino que ahora a 45 grados, ¿verdad? 45 grados, 45 grados. Pero como cada una de estas fuerzas está a 45 grados, ¿verdad? De la dirección radial, entonces ese término de coseno de 45 aparece en cada una de ellas y termina siendo la misma respuesta. Bueno, y así ustedes pueden estudiar, digamos, estos otros. La única razón por la cual vengo yo y lo agregué, ¿verdad? Es la siguiente, ¿verdad? Va a haber muchas veces que tenemos ejercicios de viga soportado por una bisagra y un cable, que es similar al caso del puente elevadizo o la puerta elevadiza que yo les dije de un castillo, ¿verdad? Vamos a tener varios casos como este. Momentáneamente, olvidémonos de esto, porque no hemos visto nosotros en clase la existencia de estas fuerzas. Y es la única razón por la cual les dejé este acá para que lo recuerden más adelante.
Bueno, yo tengo este sistema, entonces voy a ver y yo digo, bueno, voy a hacer un diagrama de cuerpo libre, voy a ubicar cada una de las fuerzas. Entonces, ubico que aquí está el peso, aquí estaría una fuerza de tensión, aquí estaría el peso de este rótulo, ¿ok? Y obviamente esa fuerza de tensión yo la puedo descomponer en FTY y FTX. Hay un pequeño problema, digamos, entre comillas, un pequeño problema con esta sumatoria de fuerzas. Que si ustedes se fijan, así como está, la sumatoria de fuerzas en X no puede ser igual a 0. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque de forma horizontal existe esta hacia la izquierda. Entonces, ¿qué significa eso? Que tiene que existir una reacción en algún lado que me aplique una fuerza hacia la izquierda, porque esta viga no se está desplazando horizontalmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Van a aparecer unas fuerzas que yo literalmente le llamo fuerza de reacción, siempre ahí a donde está la bisagra. Entonces, siempre que ustedes miren una bisagra, va a aparecer una fuerza de reacción y fíjense bien, se considera que esa fuerza de reacción es en diagonal también. Entonces va a tener una componente X y aquí ya queda, ok, como hay una fuerza hacia la izquierda, yo sé que la reacción en la bisagra tiene que ser hacia la derecha. Y luego también pongo yo que hay una componente de reacción, ¿verdad? Hacia arriba. Esta pues podría ser hacia arriba, podría ser hacia abajo, eso depende, ¿verdad? Al final de las otras fuerzas que nosotros tenemos acá, pero ustedes pueden ubicarla siempre así o pueden más o menos intuir, no, yo creo que es positiva, o sea que es hacia arriba, pero siempre, siempre, siempre que ustedes tengan un ejercicio, ¿ok? A donde hay una bisagra, vamos a ubicar una fuerza de reacción en X y una fuerza de reacción en Y. ¿Ok? Y a partir de eso ustedes pueden estudiar la solución de este ejemplo. Para finalizar, muchachos, entonces lo voy a dejar planteado, lo voy a dejar planteado. No creo que, o sea, voy a retomarlo mañana, ¿ok? Porque sí va a quedar clara la idea, pero quiero discutir un poco, unos 5 o 10 minutos al respecto. Entonces, los tipos de equilibrio. Hay 3 tipos de equilibrio, ¿verdad? En general. Equilibrio estable, equilibrio inestable y después equilibrio neutro. ¿Ok? Entonces, yo puedo tener un sistema de equilibrio. ¿Qué me determina su estabilidad? Digamos que yo vengo y aplico una pequeña perturbación al sistema. Cuando digo una pequeña perturbación es que yo aplico una fuerza mínima, digamos. Entonces, puede existir 3 tipos de respuestas. Una respuesta estable, una respuesta inestable y una respuesta neutra. Les voy a poner un ejemplo súper sencillo, ¿verdad? Equilibrio estable. Digamos que yo tengo una olla, una superficie semicircular y adentro yo tengo una canica. Y canica o esa pelotita o lo que sea que ustedes imaginen, ahí está en equilibrio, ¿verdad? Está en equilibrio, no hay problema, cheque. Ahora, ¿qué pasa si yo le aplico una pequeña fuerza y lo desplazo lejos de su posición de equilibrio? ¿Ok? La voy a dibujar la fuerza. ¿Qué va a suceder si yo aplico una fuerza pequeña o una fuerza en general y lo desplazo fuera de su posición de equilibrio? Bueno, en este caso, ¿verdad? Yo voy a venir, voy a aplicar la fuerza y después de aplicar la fuerza, ¿qué creen que sucede con esta pelota? Esta pelota va a venir y va a oscilar
con respecto a su posición de equilibrio, ¿ok? Y eventualmente va a retornar a su posición de equilibrio. Eso es equilibrio estable, ¿verdad? Hay estabilidad en esa posición, porque el sistema siempre tiende a volver a esa posición de equilibrio. Va a oscilar alrededor de su posición de equilibrio y eventualmente, ¿verdad? Va a recuperar su equilibrio. Equilibrio inestable. Mismo ejemplo, pero al revés. Y la pelotita. Digamos que yo lo balanceé perfecto ahí y logré que la pelotita se mantenga ahí. Pero ¿qué pasa si yo vengo y empujo levemente la pelota hacia acá? Pues la pelota va a venir y se va a caer. ¿Estaba en equilibrio la pelota? Sí. Pero si aplica una perturbación al sistema, pierde completamente su equilibrio. Y por último, equilibrio neutro. Yo tengo la pelotita, le aplico una pequeña perturbación. ¿Y qué va a pasar? ¿Está en equilibrio? Sí, esta es su posición de equilibrio. Después de aplicar la perturbación, la pelota se va a mover, digamos, a una nueva posición. Cuando yo dejo de aplicar la fuerza, ¿ok? Cuando yo dejo de aplicar la fuerza, vuelve a estar en equilibrio, pero se queda en su nueva posición, no retorna a su posición original. Eso se llama equilibrio neutro. ¿Ok? Vamos a discutir unos 10 o 15 minutos, bueno, 15 no, unos 10 minutos mañana acerca de los tipos de equilibrio, acerca del equilibrio, que hay una pequeña discusión en el libro, ¿verdad? Al respecto, acerca de ciertos movimientos que tienen las personas, cierto tipo de equilibrio, ¿verdad? O bueno, sí, ciertos tipos de equilibrio dependiendo de dónde está el centro de gravedad, cuando pierde el equilibrio, digamos, un sistema, etcétera. Pero bien leve. Si se fijan, es pura teoría. Ustedes le pueden hacer la lectura, pero vamos a hablar acerca de ello. Bueno, eso sería todo por el día de hoy, muchachos. Sí que me pasé unos 4 minutitos, pero bueno, empecé un poco, bueno, siempre empiezo un poquito tarde, digamos, esperando que se conecte la mayor cantidad de alumnos, pero bueno, eh, eso va a ser todo por hoy. Mañana vamos a iniciar con ese repaso de equilibrio. Vamos a ver elasticidad, vamos a ver fractura. No creo que miremos armaduras. Armaduras posiblemente lo dejemos para el lunes de la otra semana, porque armaduras es un tema algo complejo. Pero bueno, eso es todo por hoy. Si no hay consultas, muchachos, entonces los dejo y pues nos miramos el día de mañana.